La presión llegó antes del ruido, como una orden que ya había sido cumplida. El sistema exigía resultados medibles y los pedía sin esperar pruebas humanas. En Peenemünde, las jornadas se cerraban con sellos y firmas mientras el cielo seguía intacto. El veredicto ya estaba escrito en los cronogramas. La traición ocurrió cuando se aceptó el calendario. Todo quedó decidido. El obrero forzado de Peenemünde tenía 27 años y trabajaba en la línea de ensamblaje. Sus manos siempre temblorosas no detenían el ritmo. No sabía a quién iría destinado el cilindro que sostenía ni cuánto pesaba el silencio que lo rodeaba. El sistema lo nombraba como recurso, no como cuerpo. Cada turno sumaba horas que no contaban como vida. Pero, la promesa era que aquello acortaría la guerra. La promesa no incluía su nombre. Las pruebas avanzaron porque los plazos avanzaban. Los informes reducían fallas a porcentajes y convertían explosiones prematuras en ajustes. Sin embargo, el primer resultado exitoso fue no escuchar a nadie. La ausencia de sonido se volvió mérito. Y entonces, el éxito se definió por lo que no se veía. El silencio fue celebrado. Los trenes llegaban cargados de piezas y se iban cargados de secretos. El sistema aprendió rápido a separar la causa del efecto. No era un error, era el plan. Pero, cada mejora técnica añadía una distancia más grande entre la decisión y la carne. Los cuerpos quedaban fuera del diagrama. Así se simplificó todo. Las manos del obrero siguieron trabajando hasta que el aire del hangar se volvió espeso. En un momento preciso, la náusea lo obligó a apoyarse en la mesa metálica, y el suelo pareció inclinarse. Nadie detuvo la cinta. Sin embargo, el procedimiento no registró ese segundo. Y entonces, el ritmo volvió a imponerse. El cuerpo cedió primero. Las órdenes viajaban en frases cortas, suficientes para anular dudas. Sigan con la línea. No se detengan. Las palabras no pedían comprensión, solo ejecución. Pero, cada orden cerraba una puerta. El sistema se protegía reduciendo el lenguaje. La elección desapareció. Los ingenieros anotaron cifras que prometían alcance y sorpresa. Sin embargo, el alcance se midió lejos de quienes caían. Y entonces, la sorpresa se convirtió en doctrina. El misil dejó de ser objeto y pasó a ser proceso. La cadena ya estaba completa. La primera traición fue aceptar que la eficacia justificaba el método. Pero, nadie votó esa aceptación. El sistema la absorbió como una propiedad más. Y entonces, la consecuencia dejó de importar porque el resultado estaba garantizado. Impactó sin mirar. El capítulo cerró cuando se entendió que el arma había ganado antes de despegar. Sin embargo, lo que ganó no fue terreno, sino obediencia. El tiempo siguió su curso sin corregir nada. Y entonces, el costo humano quedó archivado como ruido de fondo. Nada se detuvo. La consecuencia inmediata fue una hoja de cálculo cerrándose a tiempo. El plazo vencía y, con él, cualquier discusión posible. La presión no venía del enemigo, sino del calendario interno que marcaba pruebas, informes y aprobaciones. El día avanzó sin cambios visibles, y eso fue considerado un éxito operativo. La decisión ya estaba tomada. El ingeniero balístico tenía 41 años, ocupaba un despacho con ventanas altas y evitaba mirar a los ojos cuando firmaba, su mandíbula se tensaba al hacerlo. Su función era asegurar coherencia entre teoría y ejecución, no evaluar destinos. El sistema lo necesitaba lúcido, no empático. Pero, cada firma ampliaba el alcance de algo que no podía seguir con la vista. Todo parecía lógico. Los parámetros se ajustaron para mejorar estabilidad y alcance. Cada mejora añadía segundos de vuelo y kilómetros de incertidumbre. Sin embargo, nadie incluyó a las personas dentro de esas variables. La doctrina trataba el impacto como evento estadístico. La estadística decidió. Las reuniones redujeron el lenguaje a verbos imperativos. Ajusten el ángulo. Continúen. No hubo preguntas posteriores porque no eran necesarias. Pero, la obediencia aceleró el proceso más que cualquier innovación. El método se impuso. Los cálculos prometían sorpresa estratégica. Sin embargo, la sorpresa dependía de no avisar a nadie. Y entonces,
la invisibilidad se convirtió en virtud central. El misil dejó de apuntar, simplemente caía donde la física lo permitía. La física no negocia. No era una desviación, era la doctrina. Esa frase no apareció en ningún documento, pero gobernó cada decisión. Pero, al asumirla, se cerró la última salida moral. Y entonces, la cadena de mando quedó limpia de dudas. La duda fue descartada. El ingeniero revisó por última vez las tablas y sintió como la visión se le nublaba por un segundo, un velo breve que lo obligó a parpadear y apoyarse en el borde del escritorio. No se registró como incidente. Sin embargo, ese instante no alteró el curso de nada. Y entonces, el cuerpo fue corregido igual que un número. La precisión no salvó a nadie. Los informes posteriores hablaron de eficiencia y de aprendizaje rápido. Cada fallo inicial justificó un ajuste que aumentaba la probabilidad de impacto en áreas densas. Pero, la densidad humana nunca fue mencionada explícitamente. El lenguaje técnico absorbió el riesgo y lo volvió neutro. Así se avanzó. Las fábricas trabajaron con la nueva configuración sin conocer sus implicaciones. Sin embargo, la doctrina ya había decidido por ellas. Y entonces, cada unidad producida llevaba incorporada una posibilidad de muerte indiscriminada. El proceso siguió. El ingeniero entregó el último documento sin levantar la vista. El sistema recompensó la puntualidad y archivó cualquier residuo emocional como irrelevante. Pero, lo irrelevante se acumuló fuera del papel. Y entonces, la decisión correcta quedó blindada contra revisiones. Nada volvió atrás. El capítulo se cerró cuando la lógica técnica sustituyó a cualquier otra consideración. Sin embargo, esa sustitución no fue accidental ni temporal. Y entonces, la doctrina avanzó sin oposición hasta el impacto. El resultado ya no importaba. La consecuencia fue inmediata. La cuota diaria aumentó sin explicación y nadie preguntó por qué. La presión descendió por los túneles antes que el aire, empujando turnos más largos y pausas más cortas. El sistema respondió a la demanda con cifras, no con advertencias. El día comenzó sin amanecer visible. La producción no esperó. La prisionera de Mittelbaudora tenía 19 años, asignada a limpieza de piezas, tosía de forma constante mientras avanzaba. Su nombre no figuraba en ninguna planilla útil. El polvo metálico se adhería a la garganta y volvía cada respiración un trámite. Pero, la línea no se detenía por cuerpos. El ritmo mandaba. Las galerías subterráneas se cerraban sobre sí mismas como un circuito. Cada metro ganado a la roca reducía el aire disponible. Sin embargo, el encierro era una ventaja logística. Y entonces, la invisibilidad protegía el proceso de miradas externas. Todo quedó oculto. Las piezas llegaban calientes por fricción y salían frías por prisa. Cada contacto quemaba segundos de piel. Pero, el procedimiento exigía velocidad. Sin embargo, la velocidad exigía errores humanos que se absorbían sin registro. El riesgo se normalizó. Las órdenes se transmitían con la economía del miedo. Más rápido. No se detengan. No hubo espacio para respuestas. Pero, la obediencia garantizaba continuidad. La continuidad era la meta. No era producción, era consumo. El sistema no fabricaba solo misiles, agotaba cuerpos hasta convertirlos en residuos reemplazables. Sin embargo, esa conversión no figuraba en los informes. Y entonces, la eficiencia aumentó a costa de vidas lentas. La cuenta creció. El aire se volvió más pesado con cada turno. Las lámparas temblaban y proyectaban sombras largas que confundían distancias. Pero, la confusión aceleraba accidentes útiles para el ritmo. Sin embargo, los accidentes se limpiaban rápido. Nada se detenía. En un momento preciso, la prisionera perdió el agarre de la pieza que sostenía y ésta cayó con un golpe seco. El ruido no detuvo la línea y sus manos quedaron vacías, temblando por un segundo. Nadie miró. Pero, el vacío fue corregido asignándole otra tarea. Y entonces, el cuerpo aprendió a compensar. El cuerpo cedió. La tos continuó como metrónomo defectuoso. Cada acceso marcaba el tiempo real, no el del sistema. Sin embargo, el sistema ignoraba ese compás. Y entonces,
La jornada se extendió hasta que el cansancio dejó de distinguir horas. El tiempo perdió forma. Los pasillos se llenaron de pasos que no llevaban a ninguna salida. Pero, las salidas no eran necesarias para cumplir objetivos. Sin embargo, la falta de salida reducía la resistencia. Así funcionaba. La fábrica comía cuerpos sin pausa. Las mejoras técnicas exigieron tolerancias más estrictas. Eso implicó manos más firmes y pulmones más resistentes. Pero, la selección ocurrió por agotamiento, no por criterio. Sin embargo, quienes caían eran sustituidos sin ajuste del plan. El plan siguió intacto. El sonido de las máquinas cubría cualquier intento de comunicación. Y entonces, el silencio humano se volvió total. Pero, el silencio facilitaba el control. Sin embargo, también ocultaba muertes lentas. La ocultación fue efectiva. Al final del turno, los números cerraron. El sistema celebró la meta cumplida sin registrar ausencias. Pero, las ausencias eran el insumo. Y entonces, la fábrica se preparó para repetir el ciclo. No hubo memoria. La prisionera volvió a la fila con la tos aún presente. El sistema no la reconoció como sobreviviente ni como pérdida. La trató como continuidad. La noche subterránea siguió produciendo. La presión llegó sin aviso y sin dirección, como una cuenta atrás que nadie había iniciado. La ciudad siguió funcionando mientras los procedimientos se activaban en escritorios lejanos. El mando necesitaba impacto medible, no confirmación humana. El resultado se esperaba aunque el lugar no importara. La orden ya corría. La madre en Londres tenía 33 años, trabajaba clasificando raciones, llevaba un reloj roto en la muñeca que no marcaba la hora correcta. Caminaba con prisa contenida, ajustando el abrigo por costumbre. El sistema no la contemplaba como variable. Pero, su calle sí estaba dentro del rango. Nada la señaló. Los reportes habían indicado condiciones favorables. Sin embargo, favorable significaba ausencia de alerta. Y entonces, la sorpresa quedó asegurada por procedimiento. La decisión no necesitó confirmación visual. Se ejecutó igual. El mando central evaluó trayectorias y autorizó la secuencia. La cadena de decisiones se mantuvo limpia, sin fricción. Pero, la limpieza dependía de no mirar abajo. Sin embargo, mirar abajo nunca fue parte del proceso. Así operaba. El cielo permaneció normal durante segundos suficientes para cruzar una esquina. La madre empujó la puerta de la tienda y escuchó un golpe lejano que no reconoció. Y entonces, el suelo vibró como si la ciudad respirara mal. El aire se tensó. El impacto no buscó objetivos. No era un desvío, era la orden. El mando había aceptado la dispersión como característica útil. Pero, la utilidad se medía en efecto psicológico, no en cuerpos. La ecuación cerró. La onda expansiva recorrió paredes y cuerpos con la misma indiferencia. Vidrios se fragmentaron siguiendo reglas físicas exactas. Sin embargo, esas reglas atravesaron piel y tiempo cotidiano. Y entonces, la calle dejó de ser calle. Todo cambió. La madre sintió desorientación súbita, un mareo seco que la obligó a apoyarse en el marco de una puerta. El mundo giró un instante y luego se detuvo. Nadie registró ese segundo. Pero, el procedimiento ya había terminado. El cuerpo alcanzó su límite. Las sirenas tardaron lo suficiente como para que el silencio se instalara primero. El mando esperaba confirmaciones técnicas. Sin embargo, la confirmación humana no estaba contemplada. Y entonces, el conteo comenzó en otra parte. Se archivó. Permanezcan donde están. No hay evacuación. Las frases circularon sin destinatarios específicos. No ofrecían salida ni explicación. Pero, cerraban el margen de acción. La elección fue retirada. La madre salió a la acera con polvo en el cabello. El reloj roto colgaba igual que antes, inútil para medir lo ocurrido. Sin embargo, el tiempo operativo ya había concluido. Y entonces, el barrio quedó reducido a daño colateral. Sin registro. El mando analizó el impacto por sus efectos secundarios. Ventanas rotas, interrupciones, pánico localizado. Pero, los cuerpos no figuraron como objetivo fallido. Sin embargo,
tampoco como éxito. Solo datos. La respuesta posterior ajustó protocolos. Se consideró repetir. Y entonces, la repetición se volvió probable. El sistema aprendió que el azar funcionaba. Se reforzó. Los equipos de rescate llegaron siguiendo rutas establecidas. Cumplieron tiempos y retiraron restos sin nombres. Pero, el orden no devolvió lo perdido. Sin embargo, el orden era suficiente para el informe. Informe completo. El mando cerró el ciclo con una nota de cumplimiento. La madre fue trasladada sin que nadie preguntara su edad ni su trabajo. El reloj siguió roto. La ciudad absorbió el impacto como rutina. La consecuencia fue el cierre del archivo y la redistribución del personal. No hubo ceremonia ni revisión pública. El sistema pasó al siguiente expediente con la misma rapidez con la que había activado el anterior. El ruido quedó atrás como residuo administrativo. Caso concluido. El niño sobreviviente tenía 8 años y fue registrado como desplazado. Se mordía el labio inferior sin darse cuenta mientras esperaba. No figuraba como objetivo ni como resultado. Su presencia servía solo para confirmar que el proceso había ocurrido. Pero, el sistema no necesitaba confirmaciones humanas. Registro mínimo. Los informes finales reordenaron cifras para facilitar comparaciones. Sin embargo, las comparaciones evitaban nombres. Y entonces, la experiencia se convirtió en patrón. El patrón se volvió argumento. Todo quedó abstracto. Las rutas de evacuación se ajustaron después del hecho. La mejora fue presentada como aprendizaje. Pero, aprender significó aceptar lo anterior. Sin embargo, aceptar eliminó la necesidad de duelo. Se normalizó. Los calendarios avanzaron y las prioridades cambiaron. El arma dejó de ser novedad y pasó a ser referencia. Y entonces, el proceso se exportó como concepto. Continuidad garantizada. No era un accidente, era el sistema. La revisión técnica evitó preguntas abiertas. Los límites se definieron por lo que podía medirse. Pero, lo que no se mide no detiene procedimientos. Sin embargo, lo no medido persiste en cuerpos. Persistencia ignorada. El niño fue trasladado a una sala amplia con mesas alineadas. El olor a desinfectante marcaba el ritmo del día. Y entonces, el tiempo se volvió homogéneo. Rutina impuesta. Los responsables no regresaron a los lugares afectados. La distancia era parte del método. Pero, la distancia protegía decisiones. Sin embargo, también las hacía repetibles. Repetición viable. La memoria institucional seleccionó fragmentos útiles. Se conservaron gráficos, no escenas. Y entonces, el pasado quedó listo para ser citado sin incomodidad. Archivo limpio. Avancen con el cierre. No reabran el caso. Las líneas circularon como sellos. No explicaban, anulaban. Proceso sellado. El niño levantó la vista cuando apagaron una luz. En ese instante preciso, la visión se le nubló y el espacio pareció inclinarse. Se sostuvo del borde de la mesa hasta que pasó. Nadie tomó nota. Pero, la estabilidad volvió lo suficiente para seguir. Cuerpo ajustado. Los procedimientos de ayuda se aplicaron por lotes. Cada lote reducía singularidades. Sin embargo, la reducción aceleraba la gestión. Y entonces, la gestión sustituyó a la atención. Eficiencia priorizada. La historia se reescribió como advertencia técnica. Se habló de impacto psicológico, no de muerte. Pero, el lenguaje protegía al sistema. Sin embargo, el lenguaje también lo perpetuaba. Marco intacto. Las comparativas con otros dispositivos reforzaron la conclusión. El daño era aceptable dentro de ciertos márgenes. Y entonces, el margen se convirtió en estándar. Estándar asumido. La cadena se cerró con una recomendación general. Se sugirió continuar con mejoras incrementales. Pero, continuar implicaba repetir. Sin embargo, repetir ya no requería justificación. Inercia total. Los calendarios volvieron a llenarse. Las agendas se limpiaron de eventos incómodos. Y entonces, el sistema respiró sin pausa. Siguió funcionando. La tecnología no mató sola nunca. El niño fue reasignado a otra lista. Su edad cambió con el tiempo,
su registro no. El sistema no recordó el sonido, ni el silencio posterior. El expediente quedó correcto.